Y el libro del Gálatas es el testimonio de la proclamación de la libertad para los creyentes bajo el nuevo pacto. Es el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento y el libro del Gálatas bajo el Nuevo Testamento. Pero los dos están entrelazados y en toda la Escritura se va a hablar de la libertad. Se va a hablar de la libertad. ¿Qué vamos a hacer con el libro del Éxodo hoy y la próxima semana? Vamos a hacer una narrativa de la libertad. Una narrativa. No voy a estudiar verso por verso en esta ocasión, versículo por versículo para estudiar, sino voy a hacer una narrativa de la libertad basado en el libro del Éxodo con algunos textos que nos sirven como punto de referencia. Eso es lo que quiero hacer. Pero poderlos leer esas narrativas desde la revelación en Cristo. ¿Estamos? Entonces vamos a nuestro primer punto. Número uno, la condición de la esclavitud. ¿Qué hicieron y qué hizo Dios? La condición de la esclavitud. ¿Qué hicieron los israelitas y qué hizo Dios? Vamos al libro del Éxodo, capítulo 2, versos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Ahora, colocamos el texto, explicamos algo acerca de la Escritura y luego lo pasamos por el filtro, como siempre, del nuevo pacto. Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, verso 23. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Verso 24. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Verso 25. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. 3 versículos. ¿A qué queremos responder? A la condición de la esclavitud que vivía Israel. ¿Qué hicieron y qué hizo Dios para luego pasarlo a través de Cristo? ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Bajo el liderazgo de José, Israel había sido guardado, protegido, y aún el mismo Egipto había sido guardado y protegido. José era un personaje absolutamente extraordinario, que vivió unas vicisitudes muy profundas en su vida, pero él confió en el Señor y fue el segundo al mando en Egipto y protegió, cuidó y salvó a Egipto, pero también salvó al pueblo elegido, José. Pero al morir el rey de Egipto, como dice el capítulo 2, verso 23, si me lo tienes allí, ellos se les olvidó la historia. A Egipto se le olvidó la historia. Se le olvidó quién los había llevado a vivir bien. Era un israelita que durante 7 años guardaron las cosechas para que durante 7 años de sequía no muriera Egipto. Se les olvidó la historia. Y bajo el vil liderazgo de su nuevo rey, fueron esclavizados los israelitas. Ahora ese nombre se llamaba el Faraón. Pero Faraón tiene unas características. Faraón ahora, bajo la Biblia, leyéndolo correctamente, es figura de Satanás. Faraón es igual a figura de Satanás.
Y Egipto es figura del mundo. Miren lo interesante. Satanás, Faraón, figura de Satanás, y Egipto, figura del mundo. ¿Qué quería Faraón? ¿Qué quería el mundo? Y hoy en día, ¿qué quiere Faraón, Satanás? ¿Y qué quiere el mundo? Esa es la pregunta allí. Ahora, la condición de ellos era opresión. Estaban oprimidos. Pero esa condición se repite en la historia. Hoy en día no hay regímenes esclavistas. Hoy no existe régimen esclavistas en sí mismo, sino de pronto en algunas tribus. En el siglo XX y siglo XXI. Un régimen esclavista. Pero hay muchos perfiles de esclavitud. La trata de blancas, por ejemplo, es un régimen de esclavitud. Cuando se apoderan de niñas, por eso hay una película llamada El Canto a la Libertad, ¿cómo se llama? Sonidos de Libertad. Una película fuerte. Porque hay niñas, hombres, jóvenes, niños que los tratan y los llevan a esclavitud. En ciertos lugares, bajo el régimen islámico, la yihad islámica tiene oprimidos a las personas. Entonces hay gente que dice y entiende mal las cosas, que hay 3 religiones monoteístas. Usted ha escuchado esa mentira, que es el judaísmo, el cristianismo y los islámicos. Eso no es verdad, porque solamente hay un Dios verdadero. Y lo que predican en el Islam, ese es un demonio, ese no es Dios. Gracias por su entusiasmo. Ese no es Dios. Entonces, esclavitud provino posteriormente de un hombre que tuvo 2 mujeres. Agar, ¿y quién más? Y Sara. Pero la verdadera era ¿quién? Sara, no Agar. Eso lo predicaremos en la tercera predicación. Entonces él vivió porque su esposa no entendió bien lo que Dios había dicho y entraron en una esclavitud posteriormente. Ahora bien, la condición de esclavitud es muy opresora contra Israel en ese entonces. Pero la historia se repite. Y vamos a una escritura que Jesús dijo algo extraordinario que está en Juan capítulo 8. Amplió las fronteras de la esclavitud. Y ya la esclavitud no solamente trata de blancas, trata de personas, esclavitud sexual, esclavitud que tiene que ver con económica, política, sino tiene que ver con algo más profundo. Vaya a Juan capítulo 8, verso 31, desde el verso 31 o desde el verso 32, pero 31, si lo tienes allí, por favor. Juan capítulo número 8. Yo le había dicho allí que era la penúltima, pero la voy a tomar aquí. Juan dice, desde el verso 31 voy a leer Juan capítulo 8, verso número 31. Este texto es extraordinario. Mire lo que dice el versículo número 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí sí viene el texto del verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Entonces aquí viene la condición. Mire la condición de la gente. Mire el verso 33. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. No era verdad. Ellos habían sido esclavos durante 400 años. O sea, se les olvidó la historia. ¿A quién se le olvidó la historia? A los egipcios, sabiendo que Israel los había salvado.
pero también a los israelitas que dijeron que nunca habían sido esclavos, pero habían sido esclavos durante 400 años, porque la condición se olvida. ¿Cómo dices tú, le dicen a Jesús, llegarán a ser libres? Verso 34. Jesús les respondió, y aquí viene la clave. Mira lo que dice Jesús. Él dice, de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Ya lo amplió, ya no se trata de una condición de la cual soy víctima, sino de una naturaleza de la cual pertenezco antes de recibir a Cristo. El que practica el pecado, pero el texto es muy tremendo, no voy a explicar todo, pero el que practica es una condición de la naturaleza. Practicar es una condición de la naturaleza. El que practica algo es esclavo de la naturaleza que lo domina. Si tú toleras algo en tu vida, eso va a caminar de tal manera que va a romper las fronteras de tu vida. Voy a colocar este ejemplo. Si alguien permite la mentira en su casa, va a romper las barreras de su vida, los límites, y ya la mentira va a ser algo normal, y luego otra cosa será normal, y luego otra cosa será normal, porque lo que se practica como una manera de vivir será algo que no le colocas un límite y te romperá las fronteras de tu vida. Eso siempre ha pasado en la historia. Dios dijo una cosa y se rompieron las fronteras de lo que Dios decía. Un ejemplo tonto. Ayer estaban arreglando el citófono de la casa, que eso sí se ha dañado ese citófono de todas las formas. Entonces fueron unas personas a arreglar, llegar. No estoy en contra de ellos, sino que responde a la naturaleza de ellos. Entonces empezaron dos ahí a arreglar, pero a decir todas las groserías posibles e imposibles de la vida. Hablar mal de las mujeres, y yo le dije, yo estaba molesto realmente, pero entonces Dios me volvió a recordar, si tú no colocas límites, alguien los va a pasar. Yo le dije, mire, no sé si usted habla así permanentemente, y usted también, pero usted está en mi casa, y yo le pido el favor que haga su trabajo bien. Entonces me dijo, pero es que estamos haciendo el trabajo. Sí, pero ¿por qué no se calla? Y dejen de decir, dije, pero es que nosotros hablamos así. Sí, esa es su condición, pero esta está en mi casa. Bueno, se pusieron bravos. Honestamente casi no me querían arreglar el citófono. ¿Sí? Y yo después les dije, mire, usted tiene una condición. Lo que usted habla es producto de lo que usted tiene por dentro, pero hay alguien que le puede quitar su condición. Porque si yo los critico, pero no les presento a Jesús, pues no pasa nada. Entonces, usted sabe que cuando uno va a compartir de Jesús, se arman todos los problemas, ¿no? Entonces nos empezaron a llamar de los otros apartamentos diciendo, pero un momentico, no, que nos toca ahí. Pero dije, mire, ustedes necesitan un Salvador, los dos. Después hablamos, porque los llamaban de todos los apartamentos, pero les dejé por lo menos la semilla. Si usted no coloca límites, alguien los va a pasar. Usted va en un taxi y la gente coloca música terrible, y usted no le dice, cámbiame la música, él va a seguir con eso. Y él se podrá molestar, pero usted es el que está pagando por el servicio. Pero si usted solamente lo critica, pero no le presenta el evangelio, va a tener problemas, porque usted necesita, porque él actúa de acuerdo a su condición, a su naturaleza. Cierro mi paréntesis.
Entonces la gente dice, a mí también me pasó. Eso no es mi predicación, sino es un ejemplo. Jesús les dijo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Se nos olvidó su condición. Si alguien esclavizó tu vida de alguna forma, con alguna relación que es incorrecta, va a volver a hacerlo. Porque te recuerdo que tú no eres el salvador de esa persona. Si alguien esclavizó tu vida con palabras, con acciones, y esa persona no ha sido transformada por la palabra, tú no eres el salvador de esa persona. Mire lo que dice esto. Jesús dijo, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el practicar es una consecuencia de la naturaleza. Verso 35. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Uy. El hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios. El esclavo no permanece. El hijo sí. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Con eso uno tendría para cerrar la predicación, pero extraordinario. ¿Qué condición? Entonces la práctica del pecado es la consecuencia de la condición personal. Pero si el hijo llega y quita al esclavo que se llama el pecado, usted es verdaderamente libre. Porque el hijo viene a habitar en lugar del esclavista que se llama el pecado, que usted le dejó entrar y se le volvió su dueño. Las tinieblas van a lanzar sus dardos de fuego y van a presionar a los hijos de Dios para que piensen que no pasó nada. Satanás impide. Mire lo que impide Satanás. Lo primero, y esto es muy claro en el libro del Éxodo, impide la adoración. Escúcheme bien. Lo primero que impide Satanás es la adoración. Y le está hablando ahora a un pueblo llamado Israel. Lo primero que impide a un hijo de Dios nacido de nuevo es la adoración. ¿En serio? Por eso lo que Dios hace en los capítulos 5 al 10, que vamos a explicar la próxima semana, es Dios siempre quiere decirles vayan a adorar. Hoy voy a adelantar un poquito de eso. De Satanás impide la adoración, impide congregarse. Entonces la gente piensa otra cosa. Pero escúcheme bien, Satanás impide congregarse por cualquier razón. No está diciendo que perdió la salvación, no, la salvación es eterna. Pero está impidiendo congregarse para recibir la palabra y poder disfrutar de la comunión con los hijos, para ser nosotros una alternativa en este mundo. Impide congregarnos. Pero número 3, impide pensar. Número 4, impide que nos relacionemos. Y por último, impide que vivamos bajo la palabra y ahora vivamos bajo un sistema que se llama el sistema del mundo, que es el sistema donde Satanás rige. Escúcheme bien, Satanás impide que cuando usted no ha nacido de nuevo, impide que nazca de nuevo. Pero si usted ya nació de nuevo, impide que usted adore, se congregue, piense, se relacione y viva bajo el poder de la palabra. Y coloca su sistema para que piense con ese sistema, para que actúe con ese sistema, para que esté sofocado por ese sistema. Satanás genera miedo, temor, incertidumbre. Pero donde están los adoradores, allí está la verdadera libertad.
¿Qué había dicho Dios a Israel? Vaya a Génesis capítulo 15, versos 13 al 15. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 15. Ese texto en contexto está hablando del pacto que hizo, aparentemente lo hacía Abraham con Dios, pero Abraham se quedó dormido. Y finalmente apareció Jesucristo en sombra en el Antiguo Testamento y lo hizo con su Padre Dios. Hicieron el pacto. Tremendo. Y ahí Dios le va a hablar una palabra a Abraham. Capítulo 15, versos 13 al 15. Si lo tienen, extraordinario. Dice: ten por cierto, Abraham, que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Dios les había dicho que eso iba a pasar, porque Dios conocía esa historia que iba a pasar. Lo que tú toleras se va a manifestar más adelante. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de estos saldrán con grandes riquezas. Exactamente eso pasó con Israel. Pero tú irás a tus padres en paz, le dijo a Abraham, y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué hicieron ellos? No entendieron bien lo que pasaba. Fueron esclavizados. Y en el capítulo 2, verso 23 que estamos leyendo de Éxodo, ¿qué hicieron? Vuelve a Éxodo 2, 23. Porque su condición era terrible. Pero ellos hicieron algo. Ellos no eran nacidos de nuevo, ellos eran pecadores en medio de las naciones, pero eran el pueblo escogido. Pero no eran nacidos de nuevo. Usted y yo somos nacidos de nuevo. Usted y yo somos nacidos de nuevo. O sea que nuestra condición tiene que romper con la esclavitud y con la idolatría en todas sus formas, porque nosotros tenemos como habitante al Hijo. Y no a cualquiera. Se quitó el esclavo, Satanás, que era el dueño, y el sistema del mundo, y ahora camine de acuerdo al sistema de Dios. Pero lo primero que va a hacer siempre es impedir la adoración, impedir congregarse, impedir ¿qué más? ¿Cuál? Pensar, relacionarse y vivir. 5 cosas. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Ellos quisieron, oraron, clamaron. Escúcheme lo que voy a decir. Yo sé por qué lo estoy diciendo y quiero que usted me atienda a eso. Necesitamos orar por esta nación de Colombia. Voy a volverlo a decir. Necesitamos orar por esta nación de Colombia desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos orar por Colombia desde lo más profundo de nuestro corazón. Clamar, porque nosotros somos la solución para esta nación como iglesia. Nosotros estamos bajo el reinado de Cristo, bajo un gobierno diferente, y es necesario que la iglesia pueda orar por la nación para que la nación pueda conocer de Cristo. Ahora, las cosas no van a mejorar en este mundo, lo sabemos, pero la iglesia sí puede, es la única que puede detener la invasión del mal en este mundo. Escúcheme bien, la única que puede impedir la invasión de Satanás y su sistema en este mundo es la iglesia.
Es la iglesia la única que puede impedir la manera que Satanás está levantándose contra este país y contra las naciones de la tierra, porque sabemos que le queda poco tiempo. Nosotros no estamos jugando a ser la iglesia. No venimos aquí a divertirnos, no. Venimos aquí a recibir el poder de la palabra para generar familias establecidas bajo el criterio de Dios, hombre y mujer e hijos, y todos los criterios de Dios. ¿Estamos? Es el poder del evangelio. Ellos clamaron. ¿Y qué pasó en el verso número 24? Dios oyó el gemido de ellos. El gemido bajo el nuevo pacto se llama orar en otras lenguas. Hay un gemido del Espíritu. Hay un gemido del Espíritu. Hay un gemido de adoración. Hay un gemido que va a las generaciones. Hay un gemido que Dios toca a los ancianos, los jóvenes y los niños, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Dios toca generacionalmente. Hay un gemido transgeneracional, un gemido de niños que pueden profetizar, de jóvenes que pueden profetizar, de adultos que pueden profetizar, de personas ya más adultas que no están simplemente para dormir los últimos años de su vida mientras van a la presencia del Señor, sino que clamen por las nuevas generaciones. Hay un gemido del Espíritu que está buscando que la iglesia ore, clame, para que cuando tengamos los hijos y tengamos los nietos y los hijos de los hijos puedan nacer todavía en una nación que lo anormal no se vuelva normal, porque para la Biblia todavía es anormal, y para Dios lo que es anormal es anormal para nosotros. Somos la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Es un clamor. Se acordó. Entonces dice, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Escúchame bien, Dios se acordó de su pacto de sangre, del capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22 del libro de Génesis, capítulo 12 promesas, 15, 17 del libro de Génesis, 22 del libro de Génesis. Dios se acuerda del pacto del Padre y del Hijo, que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Nuestro clamor no es un clamor desde la angustia, desde el miedo, desde el temor, sino es un clamor desde el gozo de sabernos hijos muy amados de Dios, escuchados por el Padre, y no tenemos que forzar el brazo de Dios, sino que Dios se acuerda, y nuestro clamor es: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, permítenos anunciar el evangelio de la extraordinaria gracia excedente de Dios, para que la gente naciendo de nuevo salgan de la oscuridad de las tinieblas y entren al reinado de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Cambiamos de dueño. Él nos cambió de dueño. Él ahora hace un pacto, hizo un pacto. No es a causa de nosotros, es a causa del pacto. Es a causa del pacto. Era un ultraje destructor la condición de ellos. Un creyente hoy no es un esclavo. ¿Por qué vivir como esclavos si somos libres? Servimos como siervos al Señor, pero vivimos como hijos que tenemos una herencia. Entendamos el pacto. Entendamos el pacto.
Usted está bajo un pacto establecido sobre mejores promesas. Ellos tenían promesa de tierra, gloria a Dios. Ahora tenemos mejores promesas. Nuestra tierra prometida se llama Cristo y ya llegamos. Pero usted no puede estar bajo el evangelio maravilloso de la gracia y decir, ahora estoy en la gracia y ya no tengo que hacer. No, ¿usted qué hace? Usted clama, usted conquista en el evangelio, usted predica en el evangelio, usted da testimonio de Cristo a otros. Usted anuncia el evangelio, usted impone las manos, usted le dice a la gente que sean libres, usted le quita todos los haces opresores de las tinieblas, le dicen no tienen nada que ver con mi casa, con mi familia, con mi iglesia, con mi país, con mi nación. Yo soy de una raza escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros no vivimos simplemente adornando un instante en medio de un servicio para pasar bien. Nosotros, esto es un tiempo extraordinario para pasar muy bien. Pero la vida no solamente tener un buen momento, sino ser transformadores de ambientes. Somos transformadores de atmósferas en las cuales nos movemos. Unas atmósferas del mal. Nosotros somos diferentes. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y cuando la gente se burla del matrimonio, nosotros creemos en el matrimonio. Por eso somos felices cuando la gente se casa. Este fin de semana tuvimos 2 matrimonios. Gloria a Dios. Estamos disfrutando los 2 matrimonios. Disfrutamos cuando la gente hace cursos prematrimoniales. Disfrutamos en las reuniones de parejas. Disfrutamos que los jóvenes entiendan su naturaleza. Disfrutamos que los servidores, toda la gente, people más, mujeres, hombres, todos entendamos dónde estamos. No abandonamos lo que Dios nos ha dado, porque somos la garantía en este mundo de lo que Dios nos ha dado. Amén. Ellos vivieron una esclavitud, pero eran profundos allí. Yo quiero terminar este punto con Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Estoy en el primero, son 3, pero no importa. Si alcanzo el primero, no importa. Hebreos 13, versos 20 al 21. Es una de las escrituras de pronto más importantes que hay en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El libro de Hebreos es uno de los libros preferidos míos. He leído y estudiado ese libro mucho. ¿Y cuánto me falta todavía? En una iglesia duré enseñando 60 horas y no alcanzamos. Y yo sigo disfrutando y sigo disfrutando y sigo disfrutando. Hay tanta riqueza acá. Y el capítulo 13 es el capítulo final. Es como su testimonio, su estocada final para romper con la religión y todo lo que trae y entrar con la revelación y todo lo que ella expresa. Capítulo 13, verso 20. Ese es un texto extraordinario. Y el Dios de paz, ¿cómo se llama? Dios de paz. El Dios de paz. Que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué escritura tan sensacional. Los partícipes del pacto: el Padre y el Hijo. El Dios de paz y su Hijo Jesucristo. Que el Hijo fue levantado de entre los muertos por medio del pacto eterno. Por eso María fue a tocar los pies de Jesús y Jesús le dijo: no me toques, todavía no he subido al Padre. Porque él tenía que llevar la sangre del pacto eterno
porque los cielos habían sido corrompidos en el segundo cielo por la obra de Satanás. Jesús lleva la sangre del pacto eterno, limpia los cielos, como dice Hebreos capítulo 9, limpia los cielos de los cielos que no lo pueden contener. Limpia los cielos que una vez fueron limpiados cuando comenzó la historia, cuando comenzó el universo. Pero Satanás entró y quiso romper eso. Pero Jesús limpió los cielos. Por eso no decimos, Señor, abre los cielos, ya los abrió. Y no hay nada que abra los cielos sino la sangre del pacto eterno. Lo levantó entre los muertos por medio del pacto eterno. Él es el gran pastor de las ovejas. Él nos cuida, nos protege, nos lleva, nos conquista, nos hace aptos para hacer su voluntad. Pero Él mismo produce en nosotros su voluntad. No es esfuérzate por hacer la voluntad, no, Él mismo la produce en nosotros. Y nos hace agradables ante el Padre. Escúchame bien, tú no agradas a Dios en sí mismo. Tú agradas a Dios porque hubo uno que lo agradó, que se llama Jesucristo. Él es el agrado del Padre. Y si tú estás en Él, el Padre está agradado contigo. Se acaba la culpa, se acaba el temor, se acaba lo que hiciste mal o lo que hiciste bien. Se acaba tu pasado, que es tu nivel de condenación, y te da tu nivel de seguridad, tu presente eterno. Él nunca está para condenarte o culparte, porque Satanás es uno que construye, edifica muros de culpabilidad. Trae zozobra, trae miedo, impide congregarse, impide recibir la palabra, confunde la mente, distrae la mente. Pero cuando viene el poder del evangelio, el gran pastor de las ovejas te conduce tiernamente a su corazón y te dice: tú eres acepto porque yo soy el acepto. Tú eres aceptado porque yo fui aceptado, y yo te hago a ti aceptado por la sangre que yo vertí en la cruz por ti. Pero no solamente eso, te quito la esclavitud y la condición de la esclavitud y coloco en ti la condición de un hijo para habitarte. ¿Por qué quieres seguir siendo esclavo cuando Él te hizo libre? ¿Y cómo termina ese versículo? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú entiendes que ya no es tu condición la esclavitud, ¿por qué no disfrutamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Necesitamos la palabra. Necesitamos saber a quién pertenecemos. Necesitamos identificar quiénes somos. Necesitamos romper el espíritu de zozobra que hay en nuestro país y en nuestras naciones, donde deje pasar, y nosotros entender que somos la iglesia y que oramos, que no vamos a cambiar este país a nivel político, etcétera, pero sí vamos a hacer la diferencia orando, clamando, buscando dirección. Era la nación más poderosa, pero ellos clamaron. Era la nación más poderosa, era el imperio más poderoso, y ellos clamaron y salieron en libertad. Roma era el imperio más estruendoso que había en la historia, y tenía pies de hierro y de barro, como dijo el profeta Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 9 del libro de Daniel.
Y no hubo armas de los cristianos. No hubo espada, porque no es con espada ni con carros, es con mi espíritu, dice el Señor. Y 12 hombres, mujeres, creyentes, nacidos de nuevo, empezaron a incendiar bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo, el Imperio Romano y toda la estructura que había allí, toda su estructura política, social, económica, de maldición, de dioses falsos, sucumbió ante el poder del Evangelio. Sucumbió ante el poder del Evangelio. Eran del vulgo, dice la Biblia. No eran muy entendidos para muchos, dice en Corinto. Pero la iglesia tuvo la valentía en el nombre de Jesucristo de irrumpir, predicando el poder del Evangelio, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con ellos, como se dijo de Jesús. No necesitamos hacer guerras espirituales allí, no. Tomamos de la autoridad que nos es dada. No hacemos peleas de poder a poder. Somos más que vencedores. Pero sí le decimos cuáles son los límites. Si tú no colocas los límites, alguien los va a traspasar tus fronteras. Alguien va a traspasar la frontera. Si tú permites que cosas, alguien va a pasar las fronteras tuyas. No se trata de que pelees con la gente, pero tú tienes que saber claro cuáles son tus fronteras. Porque tú dices, ese soy yo y he sido comprado a precio de sangre y no estoy a la venta. Y no estoy a la venta. No hablo de los principios, no están abiertas los principios, no, porque nosotros hablamos de principios. No están a la venta los fundamentos de lo que yo soy. No están. Israel clamó. Y su clamor que subió del trono hasta el trono de Dios, llegó a Dios. Y Dios se acordó de su pacto. Ahora usted tiene que clamar. No para que fueran libres, sino porque ya llegó el libertador. Pero usted clama porque este país, para que su familia tenga los límites necesarios en lo ilimitado de Dios. Porque el Evangelio es ilimitado. El Evangelio de la gracia extraordinaria es ilimitada. Y usted coloca límites a su historia para que nadie traspase los límites de su vida. Porque si usted permite eso, tomará su lugar. Tomará su lugar. Y termino con esto. Usted ha escuchado una y otra vez, tolérelos. No. Usted no tolera el mal. Pero usted no vence el mal con el mal. Usted vence el mal con el bien de Dios. Y el bien de Dios se llama Jesucristo. Él ya lo hizo. Cada iglesia en este país, cada iglesia en esta nación, si entiende el Evangelio, somos una contracultura en medio de este mundo. Somos una contracultura. Usted no tendrá que sacarlos del colegio o de la universidad, pero usted tendrá que enseñarle quiénes somos. Usted no tendrá que preguntarle a TikTok cómo educar a sus hijos. No, usted tiene la palabra. Usted no tiene que preguntarle a la mejor psicóloga que habla por Instagram. Porque a veces la iglesia se ha confundido en eso. Yo escucho a tal psicóloga, yo escucho a tal psicólogo, ¿por qué no cierra a veces su psicóloga y su psicólogo? Y no estoy en contra de ellos. Y usted se mete a lo que dice la palabra. No le pregunte al mundo.
cómo vivir la vida cristiana. No le pregunte a Satanás cómo levanta su mundo. Pregúntele a la palabra cómo levanta hijos e hijas conforme al propósito de Dios. ¿O es que acaso el Señor no es suficiente? ¿O es que acaso no es suficiente la palabra para educar a nuestros hijos? ¿O acaso no es suficiente la palabra para educar a la nueva generación? Porque si algo nos falta, entonces Jesús no lo hizo perfecto. Entonces nos faltaría esa psicóloga, ese psicólogo, ese otro, que muchas veces son humanistas en contra de la palabra. Y a mí me gusta leer mucho, pero usted filtre todo por la palabra. No, que dijo tal de tal enfermedad, no dijo tal de tal enfermedad, pero Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Usted se llena de tanta cosa, usted va a terminar loco. Porque una de las estrategias de las tinieblas es que usted deje de pensar en la palabra. Usted piensa en todos los criterios del mundo. ¿Qué dijo este médico? ¿Qué dijo el otro? Y uno se contradice con el otro, ¿o no? Ahora no estoy diciendo que no vaya al médico. Vaya al médico hasta cuando pueda. Pero desde el principio dice: yo no confío, yo confío en ti primero. En segundo y tercero. Este dijo tal cosa, pero tú dices tal cosa. Y yo seguiré allí. Y yo no seré tan torpe que no voy a escuchar al diagnóstico de ese médico, o el diagnóstico de tal matemático, el diagnóstico de tal ingeniero, o el diagnóstico de tal. No, yo no seré tan torpe, pero yo sé que tú tienes una palabra mayor. Porque si la iglesia no tiene una palabra mayor, significa que usted tiene un demasiado hueco en su vida y es esclavo de todo eso. Aun cuando sí, quizás no adore imágenes, pero adora las nuevas imágenes de TikTok o de Instagram o de Facebook o de cualquier cosa. Es hora de escuchar más la palabra. Es hora de escuchar más el nuevo pacto. Es hora de que usted sepa que usted ha sido trasladado de su manera vana de vivir, no con oro ni con plata ni con piedras preciosas, sino con la sangre del cordero, como de un cordero inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora previsto para nuestras vidas. Su sangre tiene todo el poder. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Ahora vamos a tener la cena del Señor. Yo quiero pedirle a usted, así, si usted ha recibido la palabra para romper los niveles de la esclavitud de este mundo, y usted no es un esclavo del pecado, usted no es un esclavo y su condición no es de esclavo, la condenación se tiene que ir. Dígale a su mente que no está condenado. Dígale a su mente que no está condenado. Háblele a su mente que no está condenado. Dígale a la mente: mente, cállate, no estás condenado, estás libre en Cristo. Dígale a sus emociones que no está condenado. Dígale a su pasado que no está condenado. Porque cuando Satanás le recuerde su pasado, usted le recuerda a Satanás su futuro, que estará condenado, porque usted es de Cristo. El evangelio te saca de la esclavitud. Dígale a su voluntad que no hace lo que quiere, sino que está bajo la voluntad de Dios. Dígale a su cuerpo que se somete a la verdad de Dios. Padre, no estamos tratando de que tú nos ayudes. No. Tú viniste a habitarnos para quitar la ayuda y colocarte en nuestro lugar. Quitaste la ayuda y te colocaste en nuestro lugar, para que el esclavo fuera quitado, para que el esclavista que se llama Satanás fuera quitado, para que el mundo fuera quitado y el Hijo nos hiciera verdaderamente libres. La cena del Señor es la cena de los libres. La cena de los libres. Satanás va a querer que tú no te congregues, que tú no adores,
que tú no pienses, que tú no te relaciones y que tú no tengas vida. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, yo te agradezco porque no soy determinado por este sistema del mundo. No soy determinado por las redes, por los expertos. Yo soy determinado por el Evangelio, el Dios de paz, que nos trae la paz, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos para hacer Él en nosotros su voluntad y hacer lo que es agradable delante de Él. Yo soy agradado por Dios. Dios está agradado conmigo. Solo los libres pueden adorar sin culpa ni miedo y con gozo. Padre, una noche tu Hijo tomó pan y en medio de la traición, Él partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Egipto olvidó quién los había rescatado. Israel olvidó quién los había rescatado y dijeron: nunca fuimos esclavos. La iglesia no puede olvidar quién los rescató. Y la cena del Señor nos dice hoy: ¿cuándo podemos participar? No he hecho tal cosa también. Tranquilo, usted puede participar, porque es la comida de los hijos, no de los esclavos que se lo merecen, sino de los hijos que Él mereció. Aleluya. Y tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y cada vez que comen este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y nosotros no somos unos escapistas que estamos esperando que Cristo venga mientras nosotros vivimos acá de una manera con miedo y con temor y sin hacer posible que el Evangelio se reproduzca en este mundo. No somos unos escapistas. Ven, Señor, porque está fregado esto. No, Señor. Somos luminares en medio de este mundo. Somos luminares en medio de este mundo. Y sabemos que las cosas no van a mejorar, pero nosotros, hasta que estemos acá, haremos la diferencia. Y si transformaremos historias, si haremos atmósferas diferentes. Padre, gracias. Padre, gracias. Somos de un reino inconmovible. Somos de un reino inconmovible. Somos de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, nosotros vamos a participar de la cena, recordando, haciendo memoria, que un día estábamos esclavos, pero un día fuimos libres. Un día la esclavitud nos tenía, pero un día el Evangelio nos sacó de la esclavitud para adorar, congregarnos, relacionarnos, pensar y vivir de acuerdo al nuevo pacto y establecer de tu palabra en este mundo. Egipto no nos domina, Satanás no es nuestro dueño, le pertenecemos al príncipe de paz. Declaramos y confesamos, proclamamos una vez más, vamos, proclame el nombre de Jesucristo, proclame que su familia es bendecida, proclame que su familia es bendecida, vamos, proclame que sus hijos son bendecidos, que sus nietos son bendecidos, proclame que sus hijos son bendecidos, que sus nietos son bendecidos, proclame que el matrimonio es el pacto entre un hombre y una mujer solamente. Proclame que usted es de un reino inconmovible. Proclame que usted tiene la victoria y piensa diferente. Proclame una vez más, y yo confieso que la condenación
no es mi vida, sino es la libertad gloriosa de los hijos. Soy libre para vivir como libre y no vivir como un esclavo. Padre, gracias. Que las emociones no ganen, que la voluntad mía no gane, que la mente mía no gane, sino la mente de Cristo, la voluntad de Cristo, la emoción de Cristo por mí. Yo estoy satisfecho con Él y Él está satisfecho conmigo. Padre, gracias. Que entendamos quiénes somos y a quién pertenecemos. Coma del pan, beba de la copa. Y como que hay un cántico de libertad, y como estamos congregados los adoradores, aleluya, vamos adoradores, empieza a levantar su voz. Aleluya, adoradores, vamos adoradores. Adoradores, empieza a levantar su voz. Antes que cante, levante 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 su voz. Gloria, gloria. Toda opresión es disuelta. Todo miedo es quitado. Toda tiniebla es anulada. Toda opresión es quitada. Toda enfermedad es abolida. Toda condenación fue quitada y abolida. Somos del Evangelio. Somos del Evangelio. Somos de la gracia inconmovible. Somos del gozo excedente. Somos adoradores. Somos adoradores. Somos de la iglesia. Somos del pueblo de Dios. Cristo, Cristo, solamente Cristo. La mente pensará bien. La mente pensará bien. La mente pensará bien. Oramos por esta nación. Oramos por Colombia. Oramos por Colombia. Que el miedo no nos paralice. Que el temor no nos paralice. Que la angustia no nos paralice. Que no nos paralice este sistema. Somos de Cristo. Hacemos la diferencia. Somos la iglesia. Somos de Cristo. Gente sana en la mente. Por el Espíritu de Dios quiero decir esto. La próxima pandemia que viene a este mundo, se llama la pandemia de una mente no renovada, de una mente entenebrecida. Dios me lo está mostrando. Si usted renueva su mente, se acaba la parálisis. Usted camina en una victoria extraordinaria. Las tinieblas paralizaron este planeta durante un año, casi 2 años, para entenebrecer la mente. Pero el Evangelio se levanta para que explotemos el poder del Evangelio de la gracia hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Mientras tanto seremos adoradores en espíritu y en verdad. Haremos el trabajo, seremos emprendedores, seremos los mejores trabajadores. Habrá provisión que no falta. Habrá provisión que no falta. La gente querrá nuestro trabajo. La gente haremos la diferencia. Seremos de gozo, seremos transparentes, seremos excedentes, seremos generosos, seremos de oración, seremos de autoridad, seremos no miedosos ni temerosos. Tendremos una mente sana y victorias extraordinarias. El Evangelio nos posee, no el espíritu de este mundo. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. Siga levantando su voz. Algunos van a ser sanados mientras adoran a Dios. Algunos van a ser sanados ahora mientras adoran a Dios. Algunos van a ser sanados. Algunas mentes van a ser rotas de influencias de las tinieblas. Usted sale de la mente de la opresión y entra a la mente de Cristo. Usted está lleno de Cristo. Que se manifieste la revelación del Evangelio. Siga adorando, siga adorando. Siga adorando, vamos. Los de acá, los de adelante, vamos, todos adorando. Sus hijos, sus nietos, su familia. Aleluya. Su iglesia. Aleluya. Aleluya. Aún los niños en los vientres disfrutarán de la gloria de Dios, como la disfrutó María y Elizabeth, que saltó el niño del vientre y el Espíritu de Dios se movía allí. Todos los hijos tienen un futuro. Las generaciones conocerán que somos los más inteligentes, los mejores estudiantes, los que hacemos la diferencia, las mejores empresas, los mejores trabajadores, los de más influencia. Padre, gracias por todas las herramientas que nos brindas, que tú las creaste. Las herramientas de las redes, todas creaste todo eso. Pero ahora las usamos para el Evangelio. Para el Evangelio. Aleluya. Vamos, siga levantando su voz. Siga levantando su voz. A ver, yo quisiera que todos esos jóvenes levantaran su voz por su generación. Vamos, pastores. Pastores, ¿dónde están los pastores? Levanten su voz por la generación. A ver, ancianos, líderes, levanten su voz por la generación. Levantemos la voz por la generación. Por la generación. Por la generación. Gloria. Gloria. Orando te quiero chabacora ba 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 cara ba catara ba ra ba cava. Osa baba. Hay jóvenes cristianos que saben más las canciones de este mundo que las canciones del Evangelio. Y repiten sus horrorosas melodías y voces. Pero usted puede decir: adoro a Cristo. Vamos a terminar adorando. Porque mientras usted adora, milagros aparecen. Vamos, milagros aparecen. Porque solo hay un nombre que es digno. Solo hay un nombre que es digno. Solo hay un nombre que es digno. Gracias por ver nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte para no perder nada de nuestro contenido. Sé parte de la conversación dejando un comentario y dando like a este video.